Sanctus. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Decía una voce dicentes, una voce canentes. El canto gregoriano como prefiguración de la liturgia celestial, celeste. ¿Qué pensáis de esto? Mm, Bueno, algo muy significativo es que en el libro Suaris mismo está escrito que nuestros padres escucharon estas melodías de boca de los ángeles. Entonces, si podemos asumir que los ángeles cantan de esta manera, pues realmente es una prefiguración de la liturgia celestial eterna que nos espera. Y lo mismo también lo encontramos en las experiencias místicas de Santa Hildegarda de Bingen, ¿no? Que también podía escuchar a los ángeles cantando y después supo poner por escrito esas melodías. Entonces, ciertamente, aunque no es propiamente gregoriano, pero sin embargo tiene sus similitudes, sí, este tipo de música realmente representa una prefiguración de la liturgia celestial. Y también tiene un carácter como eterno, o sea, uno podría seguirlo escuchando. Y una hermana nuestra, una hermana espiritual que dice, oh, yo podría escuchar horas y horas y horas. Y tiene este canto algo así. Un sacerdote una vez nos explicaba una característica muy significativa del gregoriano, pues es arrítmico, ¿no? Y él decía, el latir del corazón es un ritmo muy fijo y es algo sumamente vital para nosotros. Entonces, el ritmo como que nos ata a la tierra de alguna manera, mientras que el gregoriano, por ser arrítmico, tiene un carácter sumamente eterno. Entonces, eso Como en ese cuanto toque a... sobrenatural, Sí. sí, eterno. Y también lo que lo distingue de todo lo profano, de todo lo terrenal, de todos los tipos, géneros musicales que escucharíamos para estar con amigos en una fogata. O sea, es totalmente distinto a todo lo que nos ata a la tierra. Es decir, arrítmico y en cierto modo todo tiene un ritmo, pero al mismo tiempo el canto gregoriano es el ritmo de la palabra. Y entonces, de la palabra es un tempo, yo diría que es casi el tempo de cada uno. Es decir, cuando nosotros cantamos es el ritmo melódico verbal. Yo en mi parroquia lo siento así, comparto lo que decís plenamente. Y digo, bueno, primero olvidaros un poco de la partitura y rezar. Eso para empezar, antes de... Les digo a mis parroquianos, a los miembros de la coral, y después les digo, ahora nos vamos a unir todos. Es decir, cada latir, cada tempo individual, que brote esa oración cantada de vuestro interior y unámonos, porque es un canto monódico, una sola voz. Por eso lo que decía la hermana Lucía del corazón, efectivamente. Esta oración a través del canto gregoriano, porque al fin de cuentas es oración cantada, Arpade conoce el proyecto NEUMS. ¿Cuál sería, según vosotros, Arpadei, el papel que podría jugar NEUMS en la conservación y difusión del canto gregoriano por todo el mundo? Bueno, nosotros apreciamos mucho que haya una aplicación que se haya dedicado de forma tan estructurada, tan ordenada, tan completa a
facilitar a las personas que aprendan el coral gregoriano, porque una cosa es que la Iglesia en sus estándares, en sus documentos oficiales, como por ejemplo el de Juan Pablo II, diga que el parámetro, por así decir, para medir la música apropiada para la Santa Misa es el coral gregoriano, pero otra cosa es presentar a las personas la posibilidad de aprenderlo, porque no es una cosa que todo el mundo nace sabiéndola. Entonces, pues apreciamos mucho realmente que hayan iniciativas de este tipo y pues en particular la de Neums, que sabemos que es muy, muy exhaustiva, muy completa. Y lo bueno también es porque, de hecho, mucha gente ya sea en los apostolados que antes hacíamos de manera física, luego la gente nos dice, sobre todo la gente del coro, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos aprender a cantar así? Entonces, qué gran cosa para nosotros es poder ya decirles dónde pueden aprender realmente, y cualquier persona tiene la facilidad de acceder a aprenderlo. Entonces, también para nuestro apostolado Sí, es un gran, es de mucha de gran utilidad ayuda. poder remitir. Es decir, aquí hay una página donde realmente encuentras, ahora dices que ya tienen todo el repertorio completo, entonces incluso con nombres de cantos, y siempre las partituras, oyendo el canto en el fondo, estando marcado dónde va el canto, pues es de mucha ayuda. Realmente son medios que hace 50 años hubiéramos deseado tener para poder formar un coro, algo excelente, entonces debemos aprovechar esos medios. Es verdad que todos nosotros, bueno, que cuando empezamos con el canto gregoriano, siempre, en mi caso asociado también a la liturgia, pues si hubiéramos tenido esta herramienta, esta posibilidad de acceder al conjunto del repertorio gregoriano, no, bueno, la misa de la Ascensión, ahora vamos a cantar la misa del día de Navidad, no, tenemos un repertorio vivo porque es la liturgia, y sobre todo poner este énfasis en que esa oración cantada de la Iglesia es música, pero ante todo, esencialmente, es eso. Y es verdad que recibimos muchos mensajes, muchas bendiciones de los usuarios de Neums, de sacerdotes que oran con Neums, con la aplicación Neums, pero, bueno, decimos la aplicación Neums, pero es al final la liturgia benedictina de las monjas de la abadía de Notre Dame de Fidelité de Juc, que pues se difunde por todo el mundo, porque parece Neums así algo extraño, algo raro, pero es, a fin de cuentas, la oración continua, diaria, el oficio divino de las monjas benedictinas de Notre Dame de Fidelité de Juc. Y es verdad que tener la posibilidad de cada día conectarse en todos los sentidos, conectarse y unirse una voce canentes, cantando una sola voz, pues ese es uno de los objetivos primordiales de Neums, y sé que de Harpa Dei también. De hecho, habéis visto algún tutorial en vuestro canal de YouTube. Tenéis un canal dedicado a la liturgia, pues al canto, diversos cantos que proponéis. También tenéis otro canal, si no recuerdo mal, de liturgia en español, que es muy similar a Neums, pero en español, porque tenéis laudes y vísperas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es el laudes y vísperas. De los Del fines domingo. del domingo, exacto. Pero habéis cubierto todo el año litúrgico. Sí. Es que también es trabajo, ¿verdad? Sí, mucho. Laus Deo, Laus Deo. Y también he visto algún vídeo, dije, bueno, pues también tenéis algún vídeo explicando cómo cantar, algún tutorial. Sí. Es decir, que es al final, fijaros, porque compartimos, en definitiva, esa es nuestra voluntad. Bueno, el caso de Neums yo a veces digo, bueno, esto es una obra de benedictinos, una inmensa paciencia. Yo digo, bueno, estoy aquí en mi escritorio, que es mi celda, y trabajando diariamente para poder publicar y cubrir los año B y año C en el rito, en la forma ordinaria del rito romano. Pero bueno, si es la voluntad del Señor, ahí estamos. Rorat et celire super, et nubes pluant justum. Rorat et celire super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra
me mineris iniquitatis, exet civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est. Domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt Te, Patres nostri. Rorat et celi resuper, et nubes pluant justum. Vide Domine afflictionem populi Tui, et mite quae missurus es, emite agnum dominatorem terre, de petra deserti ad montem filie Sion, uta oferat ipse jugum captivitatis nostre. Rorat et celi resuper, et nubes pluant justum. Consolamini, popule meus, cito veniet salus Tua, quarem errore consumeris, quia inotavite dolor, salvabote noli timere. Ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel Redemptor tuus.